Lo tenemos que creer. Eso es lo bonito, lo importante. Pero sobre todo creerle a Dios. Amén. Porque aprendí que es fácil decir creo en Dios. Porque yo muchos años yo creía en Dios, pero no le creía a Dios. No creía en sus promesas porque para empezar ni siquiera las conocía. No sabía las promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo podía apropiarme de algo que no conocía? Amén. Muy buenas, Dios me los bendiga a todos, a cada uno de ustedes que nos miran hoy en esta tarde. Gracias por acompañarnos nuevamente en su canal Crónicas de Fe. Le damos las gracias y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que este canal es dedicado especialmente para Él, para dar testimonio lo que el Señor hace a cada uno de nosotros cuando llega a nuestras vidas. Le doy gracias a la hermana Raquel. Gracias, hermanos, por acompañarnos hoy en esta tarde, por su tiempo. Y vamos a iniciar, mis hermanos, como iniciamos cada video. Vamos a leer dos citas muy especiales, muy bonitas, que toda la palabra del Señor es especial, amén. Entonces vamos a ir con la primera cita. Vamos a ver Josué 1:9 y dice su palabra en el nombre de Jesús, dice: te pido que te esfuerces y que seas valiente, que no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Amén. Muy, muy bonita. Vamos a leer la que sigue. Filipenses 4:13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. ¿Cómo es que se identifica usted con estas dos citas, mi hermana? ¿Por qué le gustan estas dos citas? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Y pues cuando empecé a conocer nuevamente en mi vida ya de una manera personal quién era Dios. Amén. Sí, porque de niña conocía, pero como dice también la palabra, o sea, conocía al Dios de mis padres. Sí, pero no tenía un Dios personal. Amén. Cuando empezó mi búsqueda, sí, hacia algo que entonces pues no sabía qué, porque yo decía que creía en Dios, sí. Creíamos eso todos. Creía, sí, yo decía que creía en Dios y que siempre a mí me inculcaron que Dios no era castigador. Que Dios era bueno, que siempre estaba, pero pues por muchas situaciones de la vida, en el fondo no lo creía, o no me creía merecedora, ¿verdad?, de muchas cosas de parte de Dios para mí. Y fueron años de mucha búsqueda, sin saber realmente lo que buscaba. ¿Sí? Sí es. Por un lado, por otro, hasta que llegó un momento en que pues las situaciones me llevaron a buscar ayuda, me llevaron a acercarme con personas que conocían de la palabra de Dios. Empecé a leer por cuenta propia pues su palabra y fueron promesas que pues han sido un ancla en mi vida. Amén. Han sido un ancla en mi vida para no rendirme, para salir adelante, ¿sí? Para tener la confianza y la seguridad de que pues no estoy sola. Amén. En esta vida ni en mi caminar. Así es. Recordaba ahorita la cita que dice su palabra que conoceremos su verdad y su verdad nos hará libres. Amén. Amén. Así es. Entonces cuando conocemos su verdad se nos quita aquella venda de nuestros ojos. Sí. Creíamos que cosas que creíamos que estaban bien, pero en realidad no estaba bien. Sí. Amén. Una pregunta, hermana. ¿Quién era la hermana Raquel antes de que el Señor llegara a nuestras vidas? Porque dice su palabra que Él llega. Él fue el que nos encontró. Amén. Así es. Amén. Entonces no fuimos nosotros, sino que Él llegó a nuestras vidas. Sí. Amén. Pues en realidad pues era una persona común y corriente. Era una persona común y corriente, pues se podría decir que espiritualmente muerta. Sí.
¿sí? O sea, vivía, respiraba, pero pues siempre había una tristeza dentro de mí. Siempre había un vacío. Siempre, pues el no tener una dirección, el no saber lo que era realmente ser feliz o tener paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, siempre estar viviendo por vivir, hacer las cosas por hacer y hacerlo todo por mis propias fuerzas. Querer resolver mi vida y sobre todo la vida de los demás por mis propias fuerzas. Sí, y pues nunca tomar en cuenta realmente a Dios, porque también dice su palabra que muchas veces pedimos, pero pedimos mal. Pedimos mal, no sabemos Entonces, pedir. siempre quise cambiar a otras personas, siempre quise pues que Dios obrara en los demás, pero pues nunca me preocupé por lo personal. Amén. Así es. Fíjese que sí es muy cierto eso, hermana. Muchas las veces nos preocupamos por los demás y es bonito y es bueno, ¿verdad? Pero primeramente tenemos que examinarnos nosotros. Así es. Dice la palabra que ¿dónde guiará un ciego a otro ciego? Amén. Amén. Sí. ¿Cómo fue cuando el Señor llegó a su vida? ¿Cómo fue realmente cuando llegaron, le predicó un hermano, le llevó el evangelio en la calle? ¿Cómo fue, hermano? Bueno, para empezar, yo fui criada, mi padre era cristiano cuando yo nací. Sí. Cuando era niña, en mi casa siempre se leía la Biblia, mis padres ayunaban. El sábado se daba estudios sobre la palabra de Dios. Pero cuando es uno niño, no. En mi caso personal, o sea, pues vivía como niña, eran cosas que me gustaban, pero no les tomaba la importancia de vida. Mi padre después se apartó, ¿sí? En el alcoholismo. Para mí yo veo que pues dejó de ser obediente a Dios. Siempre me consideré una persona rara, sí, porque pues mi forma de ser era diferente a la de muchos que me rodeaban en la escuela, o sea, los principios, el que siempre me estuvieran preguntando que por qué yo no iba a la iglesia, que por qué yo no me persinaba, que por qué yo no rezaba, sí. Y en ese entonces pues no era como ahora, entonces mi papá siempre nada más me decía, tú nada más sí que crees en Dios y con eso basta, ¿verdad? Pues sí, pero ¿qué soy? O sea, siempre hubo muchas dudas, siempre hubo muchas dudas. Mi papá pues empieza a agarrar el alcohol, empiezan a cambiar las cosas en la casa, se deja de leer la palabra. Mi mamá pues antes de conocerlo era católica también, entonces así como que se quedó uno, ¿qué hago? ¿Qué soy, verdad? O sea, en realidad creo en Dios, pero pues no sé qué. Desde ahí, o sea, siempre fue ese vacío, esa sensación de que algo faltaba. Empiezo a crecer, me caso, todo, empiezan muchos problemas familiares y fue esa búsqueda. Y el no saber dónde buscar, pues muchas veces intenté pues arrimarme a la iglesia católica, ¿sí? Que no estoy en contra de nada, ¿verdad? Dios Amén. No es religión. Amén, sí. Pero siempre sentía que algo me faltaba. Siempre sentí que algo me faltaba. Hasta que llegó un punto donde toqué un fondo de sufrimiento y tuve que llegar a un grupo de autoayuda. Y ahí fue donde puedo decir que tuve un encuentro con Dios de una manera personal, ¿sí? Donde me di cuenta que pues Dios siempre estuvo a mi lado, a pesar de todas las situaciones. Dios nunca se fue de mi vida, que yo era quien me apartaba de Él, ¿sí? Yo fui quien me aparté de Él, que busqué muchas veces en los lugares equivocados, ¿sí? Y eso me llevó a ¿cómo le digo? Arrimarme. Dios fue bueno y puso gente a mi alrededor hasta que llegué a una congregación
hasta que llegué a una congregación. Yo recuerdo que en una ocasión, en un retiro, yo me puse a orar y a pedirle a Dios, sí, que le dije que yo quería conocerlo personalmente, que yo quería conocerlo como cuando uno conoce a un novio, ¿sí? Dice la palabra, ¿no? Nuestro primer amor. Que yo quería saber realmente quién era él. Amén. Que quería que me enamorara, como un novio enamora a una mujer. Sí. Sí, que porque en realidad no lo conocía y no sabía realmente quién era. Y de ahí Dios fue donde obró. Primero me invitaron a unos estudios bíblicos de otra religión, los empecé a tomar junto con una amiga, pero yo seguía sintiendo que algo me faltaba. En una ocasión, esa misma amiga y otra me dijeron, nos invitaron a una iglesia, está muy bonito, ¿cómo ves? Vamos la próxima semana. Y yo sin preguntar dije, sí voy. No sabía ni a dónde era, ni de qué, ni nada. Y desde el momento en que yo se estacionó el carro y empecé a escuchar las alabanzas, que en ese entonces eran con un estéreo, yo sentí que mi cuerpo vibró, yo sentí un nudo en la garganta, sentí mariposas en el estómago, sentía ganas de llorar, y en el momento en que mi pie cruzó la puerta, yo dije, de aquí soy. Porque yo le decía en esa ocasión, llévame a un lugar donde yo te pueda sentir, donde yo pueda conocerte. Amén. Y llegué a la iglesia a la que ahora el día de hoy pertenezco, sí. Que pues ya son varios años, y yo dije, de aquí soy, este es el lugar. O sea, sentía ese estremecimiento, sentía ese gozo, sentía esa alegría, esa paz, y yo dije, de aquí soy. Y de ahí en adelante empezó a cambiar su vida, empezó a cambiar, claro que el Señor es lo que hace, ¿verdad? Él empieza a cambiar la vida de cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros, yo lo veo personalmente así, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad a Él, porque Él es un caballero, Él nunca nos va a obligar. No. Y cuando lo conocemos, nos enamoramos de Él, dice su palabra que es nuestro primer amor, o sea... Sí. Es algo que el Señor nos da que el mundo no nos da, nadie nos lo puede dar, aún sean nuestros hijos, nuestra esposa, quien sea, ni el dinero, nada. O sea, es algo muy hermoso que solamente Él lo da. Así es. Amén. Después de donde me platica, hermana, siguió congregándose, ¿qué más pasó? Muchas cosas. O sea, yo llegué pues a raíz de una separación matrimonial, sí, donde pues una pareja ya se había ido, donde me quedé a cargo de mis hijos y de 2 nietos. Pues difícil la situación, porque pues había dependido siempre de una pareja. Para mí fue un duelo muy difícil, porque aparte, o sea, con muchas deudas, pagando renta, a veces pues era decir, o comemos o pagamos la renta. Sí. Sí, fueron situaciones muy difíciles, donde a veces la verdad no sabía yo qué iba a hacer. O sea, mi trabajo, yo me quedé cuidando a esos nietos, a 2 nietos, y criándolos, porque muchas veces era más fácil que la mamá de ellos trabajara, que me dieran trabajo a mí. Y de todos modos, pues tener mi trabajo donde ahora estoy. Pero pues no me alcanzaba lo suficiente, no era suficiente. Entonces, el hacerme cargo de las responsabilidades de una familia al 100% no fue fácil. Fue ese duelo donde sentía que todo se me venía, el mundo se me venía encima. Y ahí fue donde eso de decir, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿verdad? O sea, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo hasta el final de los días. O sea,
de decir, no estoy sola, o sea, hay alguien que va conmigo, y de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, dejé de hacer las cosas por mí misma y a depender de Dios, a dejar de depender del hombre, a dejar de depender de una pareja, a tratar de dejar de depender incluso de mi madre, que era la que me ayudaba, ¿sí? Emocionalmente, económicamente, y empezar a depender de Dios, empezar a decir, ¿sabes qué, Dios? O sea, yo no sé cómo le voy a hacer, pero tú sí sabes. Amén, así es. Tú sí sabes cómo voy a resolver las cosas. Tú sí sabes qué tengo que hacer para salir adelante. O sea, yo no puedo por mis propias fuerzas. Yo necesito que seas tú el que me guíes. Yo necesito que seas tú el que me aconsejes. Yo necesito que seas tú el que me proveas. Yo necesito que seas tú el que estés conmigo y que el que me ayudes a tomar decisiones, porque siempre me he equivocado. Siempre he querido hacer las cosas por mi propia cuenta. He tomado decisiones en base a lo que yo creo que está bien, pero nunca te he consultado si es lo que tú quieres o es lo que me conviene a mí. Entonces, ahí es donde empezó a cambiar mi vida. Donde cada mañana me levantaba, empezaba a arreglarme y era empezar a orar, era empezar a pedirle a Dios, ir camino a mi trabajo y decirle, aquí estoy, Dios. O sea, yo pongo mi parte, tú haz la tuya. Amén. ¿Sí? Porque pues eso también una de las cosas, o sea, Dios va a hacer lo que le corresponda, pero también yo tengo que hacer mi parte, no todo se lo tengo que dejar a Dios. Así es. ¿Sí? O sea, yo también tengo que hacer mi parte, entonces fue empezar a depender de Él completamente. Amén. Así es, hermana. Yo recordaba lo que decía, por ejemplo, está ahorita, es muy cierto. Muchas veces queremos que Dios haga todo, pero nosotros no queremos hacer nada. ¿Sí? Entonces no es lo correcto. Amén. Y muchas veces, como decía, estaba en un momento, queremos hacer las cosas a nuestra manera, por nuestro esfuerzo. Tal vez lo podemos hacer, pero no va a ser algo mejor como lo que el Señor nos puede ofrecer, nos puede dar. O sea, siempre nos va a dar algo mejor. Amén. Así es. Y queremos luchar por nuestras propias fuerzas. Sí. Cuando si pusiéramos el Señor que estuviera con nosotros, porque muchas veces, o a veces podemos decir, hermana, a mí me llegaba a pasar, yo lo digo por mí, que yo lo oraba al Señor y decía, Señor, necesito esto. Y cuando estaba orando, ya había la duda de lo que estaba pidiendo. Y ahora yo era el que le reclamaba al Señor que por qué, pues si ahí estaba yo. Sí. O muchas veces, en mi caso personal, hay cosas que decía, no, Dios, es que esto a mí no me gusta. Es que yo hubiera querido otra cosa, o que tú me hubieras dado las cosas de una manera diferente, ¿sí? Y es decir, no, pues es que entonces creo que me iba a veces mejor antes. Sí. O sea, es como con los egipcios, cuando el pueblo salió de Egipto, o sea, de decir, estábamos mejor allá. ¿Sí? Pero pues muchas veces es en apariencia, o sea, sí. Porque hay cosas que me van a mover a cambiar yo. ¿Sí? Yo soy la que tengo que cambiar, yo soy la que tengo que ver y entender, o sea, que yo soy la que me equivoco, pero Dios nunca se equivoca. Amén, así es. Que Él todo lo hace perfecto. Amén. ¿Sí? Y que hay cosas que en su momento a lo mejor no me van a gustar porque no las entiendo. No entiendo la forma en que Dios trabaja. Así es. ¿Sí? Pero con el tiempo me voy a dar cuenta, o sea, yo solo tengo que ser obediente a Dios, yo solo tengo que confiar en Dios. Y con el tiempo me voy a dar cuenta que todo lo que Él hace, ¿sí?, ha sido para mi bien. Amén. Así es, hermana. ¿Qué recuerda usted aquella primera vez cuando usted dijo, wow, el Señor lo hizo? No fue por mí. Tal vez sí, ¿verdad? Porque tenemos que ponernos de nuestra parte, claro. Pero hay veces que el Señor no nos deja el Señor con el ojo cuadrado, redondo y como queramos verlo. Y sabemos que Él es. Sí. Que recuerda algo muy grande, que algo que en nuestra vida el Señor ha hecho muchas cosas muy grandes. Muchas. Simplemente desde el día de... muy pequeñas, desde las más insignificantes, sí, hasta las más increíbles, sí, que parecen salidas de una historia de cuento de hadas
o de una historia de televisión, porque pues lo principal, o sea, fue el empezar a sentir esa paz. Amén. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, donde decía, es que los problemas siguen, es que la vida no se me ha resuelto, pero en mí hay paz. Amén. Mi corazón siente paz y mi sonrisa fue diferente. Ya era una sonrisa que no era forzada, ya era una sonrisa que salía desde adentro, donde yo me levantaba con la sonrisa y me acostaba con la sonrisa, o sea, de decir, pues es que yo siento paz, o sea, sí, está este problema aquí, está este problema allá, esto no se ha resuelto, me falta esto, pero no importa, o sea, tengo lo más importante, que es paz, que es tranquilidad, que es gozo. O sea, sentir ese gozo de parte de Dios. O sea, a mí lo que me sorprendió mucho fue cuando llegué a la iglesia y empezaron a orar por mí. Y me decían cosas de mi vida que yo decía, ¿y quién vino y se las dijo? Si nadie aquí me conoce. O sea, ¿cómo es que saben tanto? ¿Cómo es que saben tanto de mí si no me conocen? Si hay cosas que nadie se las he platicado. Sí. Esas fueron las primeras sorpresas, o sea, las primeras maravillas donde yo dije, Dios es real, o sea, Dios existe. O sea, no lo puedo ver, pero sí lo puedo sentir. Amén. Y a lo mejor nunca lo voy a escuchar audiblemente porque eso es imposible, pero siempre me va a hablar a través de alguien, a través de algo, se va a manifestar, o sea, y eso fue para mí lo que más me empezó a hacer enamorarme de él. Para mí eso fue lo primero. De ahí pues han venido muchas otras cosas. Ahí fue donde conoció su primer amor. Sí. Amén. Sí. Ahí fue donde realmente empecé a enamorarme de él, de quién era Dios. Amén. De quién era Dios en mi vida. Y después de eso, ¿qué más pasó, hermano? Cuéntenos. Pues enferma mi mamá. A mi mamá le da un infarto cerebral. Ella ya tenía años donde le había dado un derrame. Y en esta ocasión le da un infarto cerebral en la misma área donde tuvo el infarto el derrame años anteriores. Y pues fue una situación muy difícil. Porque pues yo sentía que mi madre ahí se me iba a morir. Empezó a estar mal. Fue estar en el hospital. Fueron como 3 o 4 días donde estuve 24 horas a su lado, donde la compañía que tenía era una Biblia, un celular con alabanzas, ¿sí? Donde yo no me quería mover de su lado, o sea, estaba mi familia, estaban mis hijas y yo les decía, no, aquí me quedo yo. Entonces solo me arrimaban comida, iban para que yo saliera un poco a caminar, a descansar un poquito, pero en realidad nunca me fui a mi casa. O sea, estuve ahí confiando en Dios, confiando en Dios. Y cuando aparentemente ya mi mamá estaba mejor, la mandaron a hacer una tomografía fuera, porque no había para tomografía en ese entonces en el regional. Y me dicen, si sale bien la tomografía, pues la damos de alta. Pero cuál va siendo nuestra sorpresa, que de regreso al hospital mi mamá empezó a estar mal. Y cuando llegamos nos dicen que tenía un derrame. Y mi mamá no coordinaba, ya no podía hablar, ya no coordinaba bien. Muchas cosas ya no sabía qué era o quién era. Ese día sí me relevaron, me fui a casa porque dijimos, pues no sabemos lo que pase. No me daban esperanzas de que mi mamá viviera. Fui a casa a dormir un rato, pero recuerdo que antes de meterme a bañar,
Yo llegué a mi casa, estaba sola y empecé a clamar a Dios, no a orar. Aclamar. Empecé a clamar, como dice su palabra, con gemidos indecibles. Empecé a clamarle a Dios y a decirle, ¿sabes qué, Dios? O sea, yo creo en ti, yo pongo la vida de mi madre en tus manos, pero no me escuches. Porque si yo te digo que la salves, sé que voy a ser egoísta. Porque es que yo no quiero sufrir. Sí. Porque yo no quiero sufrir, yo no quiero que mi madre me falte. Si te pido que te la lleves, es igual, porque a lo mejor no voy a querer sufrir pensando en que voy a tener que cuidar de ella, en qué condiciones va a quedar. Entonces, no me hagas caso. O sea, que se haga tu voluntad. Así es. Y yo lloraba, o sea, eran palabras que pues no salían bien de mi boca, o sea, yo estaba completamente tirada en el piso, moqueando con lágrimas, o sea, fue un tiempo donde no hay palabras para explicar lo que se siente, porque no las hay. No lo saben. Amén. Pero yo recuerdo que cuando me levanté del piso empecé a sentir mucha paz. Mucha paz. Me metí a bañar, me vestí, me recosté un poco en la cama. No había pasado yo creo ni media hora cuando me habla mi hija y me dice, necesito que vengas, que traigas la ropa de mi abuelita porque ya no la dieron de alta. Amén. ¿Qué siente usted, hermana? Mucho gozo y mucha alegría. Amén. Mucho gozo y mucha alegría. Yo lo único que me importaba es que mi mamá estuviera bien. Fueron momentos muy difíciles porque mi madre no se podía valer por sí misma. Ella no sentía el lado izquierdo. Sí movía, pero no lo sentía. No fue una parálisis completa. Fue aprender a caminar, o sea, fue cuidados 24/7, donde ella no se podía ni levantar de la cama para sentarse. Teníamos que levantarla, teníamos que darle de comer en la boca porque ella tomaba la cuchara y no tenía coordinación. Entonces ella aprendió a hacer todo, llevarla a terapias, o sea. Empezó de cero. Y muchas veces decir, voy a trabajar, no he vendido más que 50, 100 pesos y a veces decir, no sé qué vamos a comer el día de hoy. Pero yo recuerdo mucho las palabras de mi pastor Jesús, a quien admiro grandemente, donde quiera que esté, que Dios lo bendiga, porque ahorita está retirado de la iglesia. De decir, una vez en una prédica decía, nunca digas que no tienes, porque Dios siempre te va a suplir. Amén. Siempre ve y abre tu refrigerador, abre tu alacena y vas a encontrar qué comer. Y decía, no es cuánto trabajes ni cuánto ganes, porque hay gente que va a trabajar muchas horas o va a ganar mucho dinero y le van a faltar muchas cosas. Es cuánto Dios te va a hacer rendir lo que pone en tus manos. Amén. Y yo eso lo viví. En una ocasión sabían de la iglesia y me dieron una despensa. Esa vez ni siquiera fui yo, porque mis pastores me decían, no hay problema, o sea, primero es lo primero, sabemos que tiene que cuidarse de su mamá el día que pueda, la esperamos con los brazos abiertos. En una ocasión me mandaron una despensa con unas amigas y compañeras, que esa despensa rindió muchísimo. Amén. Y siempre había gente que me decía, te traje esto, mira, te traje esto otro, amistades, familias, o sea, que todo salió.
Amando al Señor moviéndose. Y hasta una de mis hijas una vez decía, mamá, es que, o sea, ya pasó más de un mes y todavía sigue habiendo cosas de la despensa. Y como yo me accidenté, me caí, este brazo se me zafó, se me dobló por completo, entonces estaba yo inmovilizada de un brazo. Tuve también que dejar de trabajar y muchas veces me hablaba mi hija y me decía, mamá, no he vendido, mamá, tengo 20 pesos, mamá, tengo 50 pesos, es que ¿qué vamos a comer? Le decía, espérame. Y hacía lo que mi pastor decía, iba y abría mi refrigerador, iba y abría la alacena, y le decía, ¿sabes qué? Solo cómprame queso, solo cómprame tortillas, solo cómprame esto, solo cómprame lo otro. Y gracias a Dios nunca faltó el alimento en mi mesa. Amén. Nunca ha faltado el alimento en mi mesa. Aún el Señor nos bendice como bendició a su pueblo en el desierto. Amén. Amén. Solo tenemos que creer. Solo tenemos que creer. Eso es lo bonito, lo importante. Pero sobre todo creerle a Dios. Amén. Porque aprendí que es fácil decir creo en Dios. Uh-huh. Porque yo muchos años yo creí en Dios, Uh-huh. pero no le creía a Dios. No creía en sus promesas porque para empezar ni siquiera las conocía. No sabía las promesas que Dios tiene para mi vida. ¿Cómo podía apropiarme de algo que no conocía? Uh-huh. Amén. Y después de todo esto, ¿cómo siguió su mamá? Mi mamá se fue recuperando, no al 100, pero tuvo una vida de calidad. 9 años tuvo una vida de calidad. Ya no trabajó porque ella disfrutó su casa, porque en realidad pues la necesidad no, yo me hice cargo. Fue un tiempo donde pude disfrutar de mi madre de una manera que nunca lo había hecho, donde pude sanar muchas cosas con mi mamá. El Señor Muchas. no se equivoca. No se equivoca. Amén. No se equivoca, y más en tiempo de pandemia. Porque yo siempre les digo que a mí pandemia no me encerró en mi casa, yo sí me encerré en mi casa. A mí no me encerró la pandemia, a mí me encerró Dios. Porque de alguna manera Dios me hizo saber, tienes que quedarte en tu casa. Fue el ser responsable de una persona vulnerable. Uh-huh. De decir, yo no puedo arriesgar a mi vida, yo no tengo miedo a lo que me pase, pero no quiero sentirme culpable de llevar una enfermedad a mi madre, que por ser yo una persona irresponsable mi madre se enferme. Dios me dio la provisión para comprar alimentos, llenar mi refrigerador de carne, de todo lo que necesitaba. Y para mí era algo tan maravilloso estar sola en casa con mi mamá y levantarnos, desayunar juntas, sentarnos a ver la televisión, platicar de cosas de la niñez, de ella, de la mía, de nuestras vidas, pedirnos perdón una a la otra, Amén. decirnos cuánto nos amábamos, aunque lo habíamos dicho, pero ahora de una manera diferente. De decir que vamos a comer hoy, disfrutar una comida, o sea, estar 24 horas en casa disfrutando, o sea, sin que nadie nos interrumpiera, porque la familia también dejó de visitarnos. Semanas donde decían, es que no queremos enfermarla, es que tenemos que trabajar, pero no queremos enfermarla. Y lo más increíble es que yo no me preocupaba si todo se movía allá afuera, si estaba yo dejando de vender. O sea, yo disfruté ese tiempo. Yo disfruté ese tiempo con ella y para mí fue lo más maravilloso, y por algo que yo estoy muy agradecida con Dios. De esos 9 años donde yo pude hacerme cargo de mi madre. Fueron momentos difíciles, dolorosos, porque soy un ser humano. Hay cansancio físico, emocional, a veces también espiritual. Sí, pero siempre tuve el apoyo
de mi congregación, de mis pastores, de los hermanos, de mis líderes, de amistades, de mi familia. Sí, entonces nunca me sentí sola porque principalmente en todo momento la presencia de Dios ha sido palpable. Así es. Amén. Qué bonito, o sea, como decíamos al principio, muchas de las veces no nos gusta, ay Dios mío, se me fue la palabra, La voluntad de su Dios. voluntad de, pero mire que todo es para bien, dice su palabra. Amén. A veces no nos gusta que a veces lo que estamos pasando o algo. Para los que creemos y confiamos Amén. en Dios, todo obra para bien. Para bien. Qué bonito cómo el Señor hizo. Yo me ponía a pensar ahorita en lo que usted me decía, o sea, hubo tantas cosas a lo mejor que pasaron ustedes desde pequeños, por ejemplo usted con su mamá, a lo mejor simplemente vamos, como decía ahorita usted, la falta de perdón. Se perdonaron, todo bonito, juntas convivieron como nunca a lo mejor habían convivido. Sí. O sea, como el Señor cómo acomodó todo muy bonito. Sí. Y en realidad no es que hubiera un resentimiento así, o sea, en realidad, o sea, yo doy gracias por los padres que tuve, yo les doy gracias a Dios por los padres que tuve, pero pues son detalles que todos pasamos en nuestra infancia y a veces no es solo lo que hacen nuestros padres, es cómo yo los tomo, cómo tomamos cada quien las cosas. Amén. ¿Sí? O sea, yo entiendo muchas cosas de mi madre que ella nunca quiso hacerme daño, al contrario, o sea, ella siempre se preocupó, pero a veces se preocupó demasiado que pues esas cosas fueron las que me dañaron, porque también a veces damos amores enfermizos, damos una sobreprotección. Uh-huh. Sí, entonces hubo muchas cosas que en su momento a mí me dolieron, las entendía, pero me dolieron. Sí. Siempre, pues, para mí siempre fue una relación más con mi padre, pero pues él falleció mucho antes, ¿sí? Pero el hecho de tener a mi mamá y de poder decir, mamá, pues te perdono, ¿verdad? El hecho de que muchas veces mi mamá también me dijera, ¿sabes qué, hija? Perdóname, o sea, nunca quise hacerte daño. El día de hoy me doy cuenta que hubo cosas que no hice bien. Uh-huh. O sea, no fue que yo le reclamara a mi mamá, tú me hiciste tú eso, porque nunca hubo pleitos así. ¿Sí? O sea, Dios obra y Dios revela muchas cosas. Entonces fue algo que a mí me dejó con mucha satisfacción. El día que ella se fue, yo me sentí tranquila. Amén. Me sentí en paz. O sea, sí había ese miedo del día que me faltara mi madre, o sea, porque pues todos quisiéramos tener a nuestros padres, siempre nos van a hacer falta. Y yo siempre le decía a Dios, porque fue muchas veces, en esos 9 años fue muchas veces estar en el hospital. Incluso como yo le comentaba el otro día, en una ocasión, mi mamá llegó muy mala, o sea, con todos los síntomas de un infarto en el corazón, para que al último me dijeran que era un problema estomacal y me la dieran de alta también luego, o sea, sí. Muchas veces estar en la noche, ver que no se movía y levantarme y ver si respiraba y seguía viva. Pero yo decía, yo le decía a Dios, yo sé que un día se va a morir. Yo sé que eres un Dios de milagros. Amén. Pero también sé que todos tenemos un tiempo. Sí, sí. Y yo sé que un día te la vas a llevar. Sí. Sí. Entonces, pues yo solo lo que hacía era disfrutarla al máximo. Y brindarle ese amor y esa confianza a mi madre de que el día que ella no estuviera, yo iba a estar bien. Amén. Amén, así es. Y después que fallece su mamá, me decía usted, y creo, y me imagino, y se lo aseguro, se quedó tranquila, en aquella paz, aquella tranquilidad, que solamente Él es el que nos da esa paz, esa tranquilidad. Sí. Incluso, sí hubo momentos difíciles, pero Dios fue muy bueno.
Y Dios conoce el corazón de todos, porque cuando mi madre fallece, más que una tristeza, y yo sé que quien no conoce a Dios a lo mejor lo toma mal, pero hubo una alegría. Hubo una alegría porque a mi mamá le empezó a estar mal y fue un mes donde fue entrar y salir del hospital, donde ya nada más la controlaban. O sea, a mí el cardiólogo me decía, sí sabes que tu madre es un milagro de Dios. Sí sabes que mucha gente por menos que ella ya está en un panteón o está en una cama sin poderse mover. Si sabes que tu madre, por así tenga los mejores cuidados, el mejor medicamento, la mejor atención, en cualquier momento se puede morir. Entonces, cuando sucedió eso, mi mamá, la última semana, ella empezó, fue un mes donde también yo casi dejé de trabajar por estar con mi madre. Empezó a estar mala, yo estaba afuera visitando a mi hijo que vive lejos. Y me avisan que mi mamá tenía una hemorragia y estaba internada. Y fue una travesía llegar rápido y encontrarla con vida. Sí. Fue una travesía donde yo le decía a Dios, solo te pido que me permites llegar y despedirme de ella y que ella me vea. Llegué, estaba viva, gracias a Dios. Y también rápido salió del hospital. Y aparentemente salió como si nada, con más ánimos de antes de que entrara al hospital. Fue un mes donde mi casa parecía que había fiesta todos los días, porque toda la familia llegaba a estar con ella, comíamos juntos o llegaban con comida o ahí hacíamos o llegaban después de la comida. Mi madre fue muy querida, gracias a Dios. Y la última semana a mi mamá le dio, ya no supimos si fue otro derrame o otro infarto en el mismo lugar, donde ya ella ya no pudo moverse por sí misma, donde ya no podía pasar ni el medicamento molido, donde ya necesitaba oxígeno. Y yo siempre decía, es que mi madre no merece vivir en estas condiciones. Mi mamá siempre que salía al hospital siempre se despedía, pero también ya que la subían a la ambulancia decía, pero le pido a Dios que me siga dando vida. Pero en esa ocasión cuando llegó del hospital mi mamá solo volteaba y nada más decía, ya. Y yo le decía a Dios, no le permitas vivir así. Yo sé que para ella eso no es vida y que es mucho sufrimiento. No le permitas estar mucho así. Cuando falleció, yo le di gracias a Dios. Fue muy duro e incluso yo le decía, no sé si voy a tener el valor de estar en el momento en que ella fallezca. Si tú crees que yo no voy a tener ese valor, sácame, mándame a algún lado a hacer algo. Pero no. Estuve ahí en ese momento, pude tomarla de la mano. Pude decirle, vete en paz, mamá. Todo va a estar bien. Si es tu momento, vete tranquila. A mi mamá le gustaba mucho el Salmo 91 y a orar. Y mi mamá se fue tranquila. Se fue tranquila y fue una alegría, un gozo de decir, sé dónde está mi mamá. Sé dónde está, ¿sí? Porque sé que solo es una transición, sé que solo su espíritu solo está descansando, el cuerpo se acaba, se desgasta, pero sé que hay una vida eterna. Amén. Después que fallece su mamá, ¿cómo fue su vida después de eso? ¿Cómo se sentía? ¿Cómo? Con un vacío. Con un vacío, que duró 3 años. Pero fue algo muy raro, porque mi mamá fallece y a las 2 semanas de que fallece, mi hija, la más chica, nos da la noticia de que estaba embarazada.
Y mi hija supuestamente estaba para un tratamiento para embarazarse, al cual no fue por muchas situaciones, pero resultó que estaba embarazada. Entonces no pudimos vivir un duelo en forma, porque fue de decir, Dios no nos quiere tristes. O sea, se lleva a mi madre, pero nos deja una alegría. Y fue enfocarnos en ese embarazo de mi hija, después en que naciera. Fue el descansar de ese miedo de a ver a qué hora le pasaba algo a mi mamá. Fue descansar de esa carga, porque si no deja de ser una carga el cuidar a una persona enferma, que alguien que no lo ha hecho no sabe lo que es. ¿Sí? Sí. Y aunque uno haga las cosas con amor, no deja de ser una carga y no deja de ser pesado. De ahí sucedieron muchas cosas, o sea, que apenas el año pasado empecé yo a vivir ese duelo de mi madre. Empecé a sentir esa tristeza, empecé a sentir más esa ausencia, a decir, me haces falta, me sigues haciendo falta, a pesar de que han pasado algunos años, me sigues haciendo falta, sé que me vas a hacer falta el resto de mi vida. Y fue empezar a llorar esa ausencia, que no la había llorado como tenía que ser. Era muchas veces levantarme o estar en mi casa sola y empezar a llorar. Empezar a llorar y muchas veces al principio decir, es que ¿por qué lloro? Es que ¿por qué me siento de esta manera? Pero Dios habló una palabra que para mí me confortó y me trajo mucho descanso, donde me decía que muchas veces pasamos por desiertos, pero que el mío no era un desierto, era un invierno. Y que muchas veces, aunque el invierno pareciera largo y pareciera que todo estaba muerto y no iba a volver a florecer, en medio de ese invierno iba a haber la gloria de Dios. Iba a haber florecer cosas en mi vida. Y después de eso, mi hermana, ¿qué pasó? El Señor empezó a trabajar en su vida, empezó a sanar ese vacío, a llenarlo, ese vacío que usted tenía. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue en ese momento? Ese paz, o sea, cada vacío se ha ido llenando, o sea, el vacío de una pareja, el vacío de los hijos cuando abandonan el nido, porque tienen que hacer su vida, y son vacíos que se quedan, que duelen, pero que son necesarios, ¿sí? El vacío de una madre, ¿sí? Y es vivir un duelo, es a veces llorar, es a veces decirle a Dios, no entiendo lo que siento, no entiendo lo que estoy pasando, pero Él se encarga, o sea, cuando yo busco de Dios, cuando yo me abro a Dios y le digo lo que siento y cómo lo siento, Él obra. Amén. Y Él empieza a sanar las heridas, Él empieza a llenar los vacíos. Amén. Él convierte mis lágrimas en gozo, ¿sí? Mi llanto en alegría, ¿sí? Mi tristeza en gozo. Es donde entra esfuérzate, sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Amén. ¿Sí? Miedo sí ha habido, el miedo a no saber salir sola adelante, ¿sí? Miedo a muchas cosas, ¿sí? A no poder en muchas situaciones de la vida. El miedo a tomar decisiones. Antes era una persona que tenía mucho miedo a tomar decisiones. Sigue habiendo ese miedo, pero ya no de la misma manera, ¿sí? Porque antes, pues,
las tomaba y eran por mí misma, ¿verdad? Como Así decía, es. el día de hoy no, o sea, he aprendido, aunque a veces todavía se me olvida, pero he aprendido más a tomar en cuenta a Dios, Amén. ¿sí? Porque pues perfecta no soy. No. Sigo siendo un ser humano con muchos errores, Amén. ¿sí? Donde muchas veces sigo haciendo a veces a Dios a un lado, así como que espérame tantito, ¿verdad? Déjame calo. Espérame tantito. Sí, pero son momentos. Ya son cosas momentáneas. Sí, entonces sigue habiendo esa paz. Sigue habiendo esa paz y sobre todo esa confianza en Dios. Amén, amén. Esa confianza en Dios. Y hoy en día, ¿cómo sigue siendo, hermana? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es su vida ahora? Que hablemos del presente ahora, le faltó su mamá, lo que pasó desde niña, lo que nos platicaba. Ahora, ¿cómo vive usted? ¿Cómo se siente delante del Señor? Me siento tranquila, me siento feliz. Amén. Me siento feliz porque dice su palabra que aunque mi padre y mi madre me faltaran, no me abandonaran, Él siempre va a estar ahí. Amén. Y porque, o sea, lo he visto a través de este caminar en Él, de estos años que tengo de caminar en Dios, lo he comprobado. Lo he comprobado. Entonces el día de hoy no son los mismos miedos. Dios ha transformado no solo mi vida, ha transformado mi mente, ha transformado mi corazón. Sí. Amén. ¿Qué consejo le daría a aquellos hermanos que nos están mirando, que tal vez puedan estar pasando lo mismo? O aquellas personas que, como decíamos al principio, creíamos, entre comillas, que conocíamos a aquel Dios, pero en realidad no lo conocíamos. Amén. ¿Qué palabras de aliento les daría? ¿Qué consejo les daría a ustedes, mis hermanos? Pues que busquen de Dios, que conozcan de su palabra, porque esa es la forma de conocerle, ¿sí? Que no tengan miedo de ir a un lugar. A mí lo que me gusta mucho de mi iglesia, o sea, que el eslogan de mi iglesia es que es un lugar para encontrarse con Dios, porque podemos buscar mucho en nuestra casa, podemos buscar mucho en otros lugares, pero siempre nos va a hacer falta de un lugar, de una congregación, que a lo mejor muchas veces no se trata de religión y decir ve a tal iglesia, ve a esto, porque Dios no va a venir por una iglesia, por una religión, una congregación en específico, ¿no? Dios viene por su pueblo, o sea, por quien realmente crea en Él y sea obediente, ¿verdad? Amén. Entonces yo les digo, busquen. Mi buscar me llevó años, ¿sí? Yo quise arrimarme en muchos lados y yo no digo que a lo mejor Dios no esté ahí, porque Dios está en todo lugar. Así es. Decía mi papá, hasta si al baño vas, ahí vas a encontrar a Dios. Sí. Si no es el lugar, o sea, es buscar de corazón, ¿sí? Es ir con un corazón dispuesto a estar en la presencia de Dios, a no esperar ir al cielo para estar cerca de Él, sino saber que podemos bajar el cielo a la tierra, ¿sí? Cuando tenemos un corazón dispuesto para adorarle y para buscarle. Amén. Me acordaba, es a eso que vino nuestro Señor Jesucristo. Él rompió ese velo, donde no podíamos estar en la presencia de Él. Entonces eso vino, dice su palabra, que ahora estamos viviendo bajo su gracia. Entonces Él nos recibe tal y como llegamos con Él. Y antes no se podía hacer eso. Entonces qué bonito que ahora como lleguemos, Él está ahí. Él está ahí. Muchas veces yo me he encontrado con mucha gente y yo también lo pensaba, ¿verdad? También personalmente decir, pues es que no vivo conforme el propósito de Dios o conforme a lo que Dios quiere en mi vida. Primero tengo que cambiar y después busco a Dios.
pero no es cierto. Y incluso todavía hay momentos en los que me he sentido indigna de estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Porque el ser cristiano, que en realidad significa seguir a Cristo, ¿sí? No quiere decir que por eso ya soy una persona perfecta o libre de pecados. No, soy la persona más pecadora que existe en el mundo. Pero el día de hoy me doy cuenta, el día de hoy trato de cambiar las cosas, trato de enmendar, ¿sí?, lo que hago mal. Y es decir, a Dios no le importa. En una ocasión yo me sentía muy mal. Y recuerdo que estaba en un congreso en la Ciudad de México. Y ya se había ido toda la gente, quedaban casi nada más la gente de la iglesia, ¿verdad? Los servidores. Y se acerca una persona y me dice, ¿me permite orar por usted? Y decía, sí, claro. Y me daba una palabra donde decía, la vergüenza no pertenece a Dios. Dios no te quiere con vergüenza. Dios no quiere que tú vivas en vergüenza. Levanta tu rostro delante de Él. ¿Sí? Porque la vergüenza viene del enemigo. Dios te acepta, sin importar cómo vivas y lo que hagas. Es el acusador. Y es algo que yo decía, aquí menos me conocen. Ya no es ni en mi iglesia, o sea, aquí menos me conocen. Y es eso, o sea, es no esperar a estar limpios, a estar sin mancha, para buscar de Dios, ¿sí? Es al contrario. O sea, es buscar de Dios tal y como estoy para que sea Él el que me cambie y Él me transforme y obre en mi vida. Amén. Es que a veces queremos estar perfectos delante de Él, decirle quiero llegar bien con Él, pero no, o sea, Él nos recibe tal y como llegamos delante de Él. O sea, es por eso, como decíamos ahorita, estamos viviendo bajo su gracia, bajo su amor. O sea, Él quiere lo mejor para nosotros. Sí. Pero, por ejemplo, volviendo un poquito atrás a lo que iniciábamos, buscamos en todos lados, hermana. Queremos buscar con nuestros padres, con nuestros hijos, en el dinero, en las parejas, en ropa, en todo. Sí. Queremos buscar esa paz, esa tranquilidad, eso que nos llene. Esa alegría. Amén, pero eso no lo va a llenar. No. Dios es el único capaz de llenarnos cualquier vacío. Y sanar cualquier herida. Así es. Sí. Y queremos esas heridas que tal vez tuvimos en el pasado, queremos llenarlo también con lo mismo. Sí. Entonces, no es la solución. Lo hicimos porque pues no conocíamos. No conocíamos. Amén. Pero bendito, como decíamos al principio, bendito Señor que llegó. Él fue el que llegó a nuestras vidas, nos encontró. Y dice su palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Sí, y yo, o sea, reconozco que no soy la perfección, o sea, que me cuesta leer, que no me aprendo las cosas de memoria. Y un día yo le decía a Dios, ¿cómo tú vas a obrar en mí o cómo tú me vas a usar si no me aprendo las cosas de memoria? Si muchas veces digo, es que sé que están ahí, pero no recuerdo en dónde. O no las sé decir literalmente como están escritas. Pero igual Dios decía, hay gente que puede leerla o decir la Biblia al revés y al derecho, pero nada lo ponen en acción en su vida. Amén. Y yo prefiero un corazón dispuesto, que lo poco que sepas, trates de llevarlo a cabo. Amén. ¿Sí? Porque es con tus obras con lo que vas a dar más testimonio. Así es. Así es, hermana. Ya para terminar, hermana, algo más que usted quiera agregar. Pues que vale la pena estar en el camino de Dios. No es fácil porque, como dicen, sus caminos son angostos. Y muchas veces cuando empezamos a buscar de Dios, cuando empezamos a acercarnos a Él, pareciera que las cosas empeoran. Sí. Que empezamos a vivir cosas más difíciles, ¿sí? Pero yo siempre les digo, es como cuando destapamos una cañería. Empieza a salir
todo. Toda la basura y todo lo que la tiene tapada. Así es nuestras vidas. Cuando estamos en el camino de Dios, cuando nos acercamos a Él, todo lo sucio, todo lo que no nos deja vivir bien, vivir felices, vivir tranquilos, seguir adelante, tiene que salir para que sea limpiado. Así es. Su palabra nos dice que tomemos nuestra cruz y sigamos. Tome su cruz y sígame, dice el Señor. Amén. Y muchas de las veces, la mayoría no aguantamos. No. Es que, ¿por qué cuando empiezo a buscar, me busco más? Empiera todo. Sí. Y aparte, o sea, no se trata solo de un cambio visible, no se trata de la forma en que me voy a vestir, de la forma en la que voy a hablar, que sí son importantes. Amén, así es. Sí son importantes, sí, pero muchas veces nos preocupamos más por la apariencia, pero no dejamos que Dios transforme nuestro pensamiento. Amén. Y ese es el principal. Amén. Sí, para mí es lo principal, que Dios transforme mi pensamiento, mi corazón, ¿sí? Porque puedo vestirme muy recatadamente, puedo hablar muy correctamente, pero ¿qué hay en mi corazón y en mi pensamiento? Así es. ¿Sí? Entonces, aquí es dejar que Dios sobre este fin de semana, mi pastor hablaba de una palabra que es metanoia, ¿sí? Y es la transformación del pensamiento. Amén. Y ese solo lo puede lograr Dios. Así es. Y no puedo transformar algo de lo cual no soy consciente que está mal. Por eso es importante conocer de su palabra. ¿Sí? Yo recuerdo que de chica siempre escuchaba decir, es que no hay un libro que te enseñe a vivir, es que no hay un libro que te enseñe a ser padre. Sí lo hay. Sí lo hay. Y es la Biblia, Amén. es la palabra de Dios. Ahí en la Biblia nos enseña a ser buenos padres, a ser buenos hijos, a ser buenos hermanos, a ser buenos amigos. Amén. ¿Sí? Porque hasta para eso tenemos que aprender a ser buenos amigos. Así es. ¿Sí? Así es. Entonces sí hay un libro, lo que pasa es que no lo conocemos. Como decíamos al principio, conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Te hará libre. Amén. Muchas gracias, hermana. Gracias, Le agradecemos pastor. mucho, gracias por su tiempo. Gracias por acompañarnos hoy en esta tardecita. Se lo agradezco mucho. Gracias, No, mis yo hermanos. soy la más agradecida, gracias por este tiempo. Gracias porque dicen que dar testimonio es decirle a otra gente que si Dios ha hecho algo bueno en mi vida, Amén. también es capaz de hacerlo en la vida de los demás. Amén, así es, así es. Muchas gracias, mis hermanas. Muchas gracias a ustedes que nos ven, gracias por acompañarnos este momento con nosotros. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, gracias. Y nos vemos para el próximo video. Le agradezco a todos ustedes por su tiempo. Y les vuelvo a repetir, ayúdenos con compartir el video para que esto se riegue, para que las personas hoy en día, como decíamos al principio, hay hermanos, hermanas que se han alejado del Señor, o hay mucha gente que aún no conoce al Señor. Amén. Así es. Amén. Entonces, esto es lo principal de este canal, para que vean lo que el Señor hace en la vida de cada uno de nosotros. Sí. Amén. Tenemos un Dios real, un Dios vivo. Amén. Es. Lo Y un Dios de amor. sentimos, un Dios de amor que nos va a recibir tal y como lleguemos a Él en su vida. Entonces, Dios me los bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Yo le doy gracias a Dios por su vida, pastor. Amén. Gracias, hermana. Por poner esto en su corazón, pero sobre todo por tener el valor de llevarlo a cabo. Amén. Porque muchas veces Dios pone cosas en nuestro corazón, pero somos cobardes para llevarlos a cabo. Porque muchas veces pensamos en el qué va a decir la demás gente. Porque sabemos que el seguir el camino de Dios vamos a ser vituperados. Amén. Vamos a ser señalados. ¿Sí? Pero que Dios siga obrando en su vida, en la vida de su familia. Gracias. Y le siga guiando en esto que es una labor, pues que para mí es muy importante. Amén. Sí. Amén. Eso es lo importante y lo principal aquí. Como decíamos al principio, es para darle gloria y honra. Amén.
a nuestro Señor Jesucristo, es lo principal. Eso es lo principal de este canal. Y para llevar a cabo lo que el Señor quiere, que a través de las redes, de todo esto que tenemos a la mano, hermana, es para llevarlo a través de esto y la gente conozca más. Así es. Amén. Y aquellos hermanos que nos miran, comenten, podemos ir, y el Señor pone los medios y pues hasta allá vamos. Para que este mensaje, estos testimonios, tenemos que testificar lo que el Señor hace en lleguen a donde nuestras tengan vidas. que llegar. A donde llega, amén. Y donde obren tiene en que la vida llegar. de quien está detrás de esa pantalla. Amén. Sin importar si lo ven el día de hoy, si lo ven en una semana, en un mes, en un año. Porque Dios se mueve a través de cualquier tiempo. Amén, así es. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, Nuevamente pastor. le agradezco Gracias por a su todos. tiempo. Y ojalá no sea la primera vez, ojalá y haga otra segunda vez y nos Espere. echamos la platicada. Y Claro nos que sí, miramos con mucho nuevamente, gusto, ¿verdad? pastor. Amén. Claro que sí. Muchas gracias, hermana. Gracias. Muchas gracias, mis Gracias a hermanos. Dios. Dicen que muchos se despiden, pocas ganas tienen de Tienen irse, de ¿verdad? Que Dios me los bendiga a todos, gracias. Y síganos, compartan, denle ese comentario, compartan a aquellos hermanos, aún aquellos que ustedes sepan que por medio de este canal, los testimonios que estamos mirando, yo conozco a aquella persona que está pasando por lo mismo, compártenselo, mándenselo. Y le vuelvo a repetir, comenten si gustan, por medio de un comentario nos podemos poner y a platicar y vamos a donde el Señor nos lleve. Amén. Aquí el Señor es el que nos va a llevar, el que va a Así poner los es. medios y con aquellos hermanos que Él quiere que vayamos. Amén. Amén. Entonces, muchas gracias, que Dios me los bendiga y sigan y compartan y nos despedimos de este canal. Que el Señor me los bendiga. Aquí, mi nombre, Everardo Gómez, mi hijo detrás de cámaras, Jesús Gómez. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes y que la presencia y el ángel del Señor acampe alrededor de ustedes. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Hasta luego.